Amén. Para introducir el tema que vamos a estar compartiendo hoy, les pido por favor que pudiesen ustedes estar conmigo aquí en Éxodo, en el capítulo 32. Yo diría que esta palabra es como uno dice muchas veces, como de alto calibre. No sé si será la palabra más adecuada, pero es una palabra que implica madurez. Amén. Implica madurez. Debido a que nosotros, o todos nosotros por años hemos escuchado cuál sería el lugar ideal para congregarse. Y algunos están en la vista, quizás, no sé, mirando el lugar. Se convirtieron al Señor, pero es mirar dónde se van a congregar o lo que van a hacer o qué van a seguir en cierta manera. Bien, es bastante difícil hacer eso cuando uno está recién convertido, producto de que es inexperto, evidentemente, en lo que tiene que ver con el Evangelio. Es como decirle a un niño qué es lo que va a hacer de su vida. Si a veces incluso se lo pedimos a los que tienen 30 años y todavía no saben qué va a hacer de su vida. Entonces, bueno, es complicado en el primer momento voy a ir. Así que por lo general hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia, nuestro corazón en su primera instancia, que por lo general tiene que ver con donde yo me sienta cómodo. Es donde yo me siento cómodo, entonces ahí yo me voy a quedar. Bien, pero eso no es lo mejor que puede pasar. Es como cuando alguien en el cumpleaños le dice a usted que se te concedan todos los deseos de tu corazón. ¿Han visto eso? ¿Se imagina se nos concedieran los deseos de nuestro corazón? Es como en el año nuevo, ¿sí?, que se te cumplan todos los deseos de tu corazón. Oh, pobre persona, porque los deseos del corazón son contra Dios. El corazón es perverso, es maligno, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Entonces, imagínense, ¿no sería mejor que el Señor te conceda todo aquello que está dispuesto para tu vida? Amén. Amén. Bien, entonces, como les decía, es buscar comodidad. Entonces, noten aquí, para dar inicio, dice aquí en el capítulo, dije 32, es 33, me equivoco. Éxodo 33, solo un capítulo más allá. Dice así en el verso 12, para ser exacto. Dice, y dijo Moisés a Jehová. Bien, ustedes pueden ver que la vida de aquí habían acontecido varios episodios. Él ya había salido de Egipto, no era una persona nueva, por decirlo así. Ya su madre lo había instruido en lo que tenía que ver con el Señor y ahora ya era un líder. Y él dice así, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Nótense que ya Moisés piensa en un compañero. ¿Cuántas veces el ministerio es un momento de un liderazgo individual? Una persona que está sola en el ministerio, que todo lo gobierna, no soporta que otra persona dentro de la congregación tenga el mismo liderazgo que él. Moisés está pidiendo con quién puede ir él. ¿Habrá leído por Proverbios que dos son mejor que uno? Perdón, Eclesiastés. Bien. ¿Sabrá de antemano, antes que el Señor Jesucristo viniese, que hay que enviarlos de dos en dos? Él sabía que solo no podía. No es el manpower. Y dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué es el camino? Noten esa palabra que es importante. Y halle gracia en tus ojos. Pero bien, dice para que te conozca. El propósito principal de la iglesia
no es que nos congreguemos solamente por un hecho de ser amigos, de ser familia. El propósito es alcanzar la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito, no solo de mi vida, sino de la vida de ustedes. Ninguno de nosotros tiene otro propósito más que conocer al Señor. Para eso nosotros vinimos al Señor. Bien, pero no todo. Hay un dicho que dice popularmente, no lo vaya a buscar en Proverbios 34 ni en el Proverbio 32, que no todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, no todos los caminos conducen a Dios. Entonces, aquí el líder dice, muéstrame tu camino para guiar bien. ¿Qué tal si yo he escuchado, y creo que ustedes también, se escucha mucho esto de la visión del pastor? No, es que la visión del pastor de esta iglesia es esta. La visión que tiene esta iglesia es esta. Incluso se pone en los artículos de fe, en lo que se llama la declaración de fe, lo que se pone, no sé, en las páginas web, ahí como presentación de quién es cuando identifican la iglesia. La visión de esta iglesia es. Y uno podrá ponerle todos los nombres en base a la visión que tuvo. Quizá que aparezca alguien y diga, bueno, yo tuve una visión, tuve un sueño, yo no sé. Puede ser. Pero Moisés es claro en decir, Señor, muéstrame tu camino. Bien, miren en el Salmo 25, que forma parte de la introducción. Para al grano, el verso 4. Ahora es David que a través de este canto dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No es mi visión, no es mi camino, no es donde yo voy a llevar a la iglesia, es el camino de él. Lo pedía Moisés y ahora David dice, como rey, yo necesito que tú me muestres tus caminos. Dice, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Ya? Miren el verso 12. La parte B o la segunda parte del texto. Él le enseñará el camino que ha. No tiene que ver con qué voy a escoger yo, no tiene que ver con qué es lo que yo pienso, dónde me siento cómodo, dónde están mis amigos, dónde está la gente con la que me crié. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor nos enseñe el camino que debemos escoger. Y evidentemente, ¿por qué les dije que esta palabra es una palabra de alto calibre? Porque esta palabra tiene que ver con discernimiento. Y cuando nosotros hablamos de discernimiento, estamos hablando de madurez. Así que la palabra discernir es una palabra de alto calibre. Porque uno siempre está juzgando esto otro, o discerniendo esto, pero a veces lo hacemos como niños. Los niños no disciernen. Entonces, analicemos eso. Miren aquí, comenzamos aquí con lo primero que vamos a estar tratando, que tiene que ver con esa necesidad de poder discernir, esa necesidad de tener esa estatura de discernimiento. Bien, que la Escritura nos enseñe cómo. Ok, miren aquí en Lucas, en su primer capítulo, Lucas nos enseña algo. No siendo él apóstol, no siendo Lucas apóstol, la Escritura dice que él era médico. ¿Bien? No dice que era un apóstol, dice que era un médico que acompañó en los viajes al apóstol Pablo. Pero él en sí mismo, y al parecer su educación le servía para ser un gran escribiente, un historiador. ¿Por qué? Por lo que él nos comunica aquí. Bien, discernimiento. Dice el capítulo 1, puesto que ya muchos, y esa palabra, yo la tengo ahí, subrayada. ¿Saben? Una vez nos comunicaba un pastor amigo, ¿no es cierto? Y él decía así,
que las iglesias en cierta manera son caminos. Son un ofrecimiento de un camino hacia la verdad. Cada una de las iglesias es un camino. Pudiese ser incluso como un laberinto. Porque hay muchos caminos, o sea, hay muchas iglesias. Por eso es que uno puede llegar a escoger a cuál le gusta. Porque hay muchas. Y está para la juvenil, la que tiene muchos jóvenes. Y usted va a ver que esa que tiene muchos jóvenes porque tiene luces. Y es porque tiene música electrónica. Y quizás porque tiene batería. Y entonces esa tiene muchos jóvenes. Pero tiene aquellas que son más del banjo, aquellas que son más de la guitarra, de himnos antiguos. Esa por lo general tiene gente más adulta. ¿Se han fijado? Gente mucho más adulta, porque la gente más adulta no quiere ruido. Así que el joven quiere saltar, pero el anciano no quiere saltar, quiere estar tranquilo. Así que tiene como para ir escogiendo. Fíjense, hay solamente dos. Bueno, dentro de eso, digámoslo, muchos estilos. Bien, dice así. Y bueno, dentro de esos muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bueno, dice Lucas, ¿les pareció a ellos? Bueno, también me ha parecido también a mí. Una cosa personal, a ver, yo voy a investigar. Yo voy a elegir. Bueno, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí está la clave, discernimiento. Para que conozcas bien la verdad de las cosas. Entonces, lo importante no es dónde yo me siento cómodo. Lo importante es dónde está la verdad. Por eso, discernir. Una son las cosas y otra es la verdad. ¿Okay? Así que yo puedo haber estado muchos años en las cosas de Dios, pero no en el Dios de las cosas. Así que yo tengo una apreciación de las cosas de Dios, pero no conozco al Dios de esas cosas. Noten. ¿Se entiende? Es decir, Pablo se envolvió en todas las cosas de Dios y cuando el Señor se le apareció, Él le dijo, ¿quién eres? Él no conocía al Dios de las cosas, pero sí conocía todas las costumbres y cuestiones que había entre los judíos. Uno puede haber estado expuesto a todas las cuestiones y costumbres de la iglesia, pero nunca jamás haber visto al Dios de esas cosas. Así que discernimiento. Miren ahora aquí, en Hebreos y en el capítulo 8, como en otras oportunidades yo le he dicho, el libro tiene 13 capítulos, por lo tanto Hebreos capítulo 8 es más de la mitad del libro, en la cual habla de muchas de las cosas que el pueblo de Israel tenía como costumbres, digámoslo así, sea lo que, el tabernáculo, las leyes, los sacrificios, todo eso, los sacerdotes, los levitas, los de Coat, los de Merari, los de Gersón, todo, ya los de Aarón. Entonces, sabían todo eso. Pero entonces viene aquí y dice el capítulo 8 y en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal, o sea, digamos, de todo lo que dijimos, la verdad, no las cosas, no los sacerdotes, el tabernáculo, no Moisés que erigió el tabernáculo en el capítulo 3, no que anduviste en el desierto, todo lo que dice, sino esto, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, todos los 7 capítulos anteriores, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel que levantó Dios y no el hombre. Así que ya sabemos, por lo que aquí está diciendo, hablando de discernimiento,
que todo lo que el hombre puede haber hecho, con todo el respeto que nos merece, no es la verdad. O sea, Moisés levantó el tabernáculo y la palabra dice que él fue fiel en toda la casa de Dios, sí, pero fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir. Así que en pocas palabras podríamos ver o decir, sin equivocarnos, que el tabernáculo que Moisés hizo no es el verdadero. Es solo la sombra. ¿Se imaginan nosotros corriendo tras las sombras? ¿Sería lo mismo que ir en pos de las cosas? ¿Quién produce las cosas? Jesucristo. ¿Por qué se produce el tabernáculo? Es la sombra de Jesucristo. Porque en esto lo espiritual produce una sombra terrenal. Le llega la luz a lo espiritual y produce una proyección terrenal. ¿Qué tal? El Señor alumbra el matrimonio espiritual y debiera producir uno terrenal. Entonces aquí lo que está diciendo es la verdad. Miren ahora, versículo 5, vamos a adelantar ahí un poquito. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra, lo que yo les decía recién, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas las cosas conforme al modelo, las cosas y el modelo. Cosas, modelo, plural, singular. El modelo es uno, las cosas son varias. Ya. Dice, que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. O sea, si el verdadero tabernáculo era el primero, no se hubiese ocupado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¿para qué quería Moisés conocer el camino? Para conocerle. Aquí lo que está diciendo es que los va a encaminar a todos por ese camino. ¿Hacia qué? Hacia el conocimiento de Dios, que es la meta. Pero lo que también está diciendo es que el pueblo y nosotros hemos conocido a Dios por medio de unas cosas que fueron primero. Eso es lo que está indicando, como que viene otra cosa. Bien, porque no nos puede el Señor hablar de algo espiritual sin que nos muestre lo terrenal, porque si no nosotros no lo vamos a entender. Por eso que nosotros necesitamos discernir lo que es terrenal de lo que es espiritual. Así que lo que puede estar discerniendo pudiese ser la iglesia terrenal, pero aún no ha discernido la iglesia espiritual. Dice, porque todos me conocerán. No solo Moisés, porque no es que Moisés lo vaya a conocer, no, quiere que todos. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo. Pero ¿por qué será que uno no quiere hacer desaparecer esas cosas? ¿Por qué será que tiene el mal de Diógenes espiritual? Y le gusta retener. Se compra una nueva aspiradora y le empieza a sacar las piecitas que estaban buenas de la antigua.
¿Por qué no dice si está vieja, bótala completa si compramos una nueva? Siempre se quiere ir quedando con los viejitos, le quiere sacar lo que mejor pueda y comienza a juntar en su casa y después tiene un montón de cachureos. Y lo que es cachureo es basura. Y la Escritura lo denomina escombro de muchas generaciones, porque acumulamos mucho escombro. ¿Ya? Bueno. Miren aquí en Lucas capítulo 30. Tabernáculo, Lucas 30, Lucas 24, perdón, versículo. Lucas 30, y lo estaban buscando, era para ver si estaban despiertos el día de hoy. Yo dije, aquí los pillo, y lo empezaron a buscar, y ahí dije yo. No, la verdad que yo me equivoqué, así que no es eso. Bien. El primer libro, el último libro. Hablamos del tabernáculo, no me hable de eso, hábleme del Señor. Algo que yo pueda entender. Allá me dice a mí que el nuevo pacto, que lo que sea, que va a dar por viejo lo primero y que va a dejar de establecer cosas nuevas y me van a conocer y todo eso. Ustedes pueden leer toda la historia. Pero en cierta manera, yo voy a saltar en alguna. El verso 14, 24-14. E iban hablando entre sí de todas aquellas. Ven, en Lucas parte las historias de las cosas. Y aquí ellos van hablando de las cosas. Porque uno siempre tiende a hablar de las cosas. Ya. Nada más que eso. Dice, verso 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque cuando alguien no ha visto el camino, se presta para discutir cuáles de las cosas son las más reales, las que decimos nosotros, las que dicen otros. Entonces nuestras discusiones, y esto espero que nosotros podamos verlo, por lo general están basadas en las cosas de Dios, no en el Dios de las cosas. Así que las cosas de Dios es que Dios dice que hay que orar de rodillas, el otro dice que no, que hay que arrodillarse en el Espíritu, y entonces eso nos comienza a generar conflictos. Uno dice que hay que bautizarse con túnicas blancas, el otro dice que hay que bautizarse así nomás como... Uno dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el otro dice que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y estas cosas nos van a nosotros dividiendo. Hay unos que dicen que hay que cantar solo salmos, el otro dice no, cantamos también canciones que el Señor ha mostrado a algunas personas. Hay unos que dicen no vamos a cantar música de Marcos Witt, solamente de Egipcio. Después dice, no, nosotros vamos a volver a Marcos Witt. Y esas cosas nos producen problemas. Si oramos de pie, si no levantamos las manos, si damos 3 gloria a Dios, no. Pero nuestros conflictos por lo general son de esos, de las cosas. Ok, bueno, ellos van a ver al Señor aquí, no lo reconocen, está con ellos, pero no lo reconocen. Entonces Él les dijo en el verso 19, ¿qué cosas ellos le dijeron? ¿De quién? De Jesús Nazareno. Bien, Jesús Nazareno. Noten eso, es importante. Versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque está hablando de intimidad ahora, ¿saben que si uno lee El Buen Pastor, aderezas mesa delante de ti? Y ustedes lo ven, y luego dice que estaremos comiendo con él a la mesa. Si ustedes leen el Salmo 23, que es ese, se van a dar cuenta que tiene una progresión hasta llegar a comer con él. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con conocimiento. Bueno, dice, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces, no antes, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, no las cosas de él de las que le hablaban antes. ¿De qué cosa? De Jesús Nazareno. ¿Qué hizo Jesús Nazareno? Que fue un varón profeta. ¿Sí? Que lo crucificaron. Sí. Y que lo mataron y que resucitó. Jesús Nazareno. Ya. Y le reconocieron, más cuando uno le reconoce, él desaparece de la vista. ¿Cómo eso? Dice que cuando ellos lo reconocieron, él se desapareció de su vista.
Y les voy a decir esto nomás, porque lo dijo Hebreo. Cuando lo viejo deja de tener importancia, está próximo a, para que quede. Pregunta, ¿qué es lo que vieron? Cuando alguien reconoce al Señor, ¿qué es lo que pierde de vista? Su imagen terrenal, a Jesús Nazareno. Puede que la iglesia haya conocido a Jesús Nazareno, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice más, los que le conocieron según la carne, ya no le conocemos así. Claro, pero para eso tiene que venir, ¿qué? Revelación. Porque si no, yo sigo en mi mente con las figuras. Sin que yo conozca la verdad de las cosas, mi corazón se arraiga a las figuras. ¿Se entiende? Pero cuando yo conozco al Señor, esas cosas desaparecen de mi vista. Hay que tener cuidado porque uno comienza a desvalorarlas. Y al que las valora, lo asusta. No puedo decirlo de otra manera ni ser más explicativo porque no se puede. Porque al buen entendedor pocas palabras bastan. La pregunta es, ¿cuál es el camino? Bien. Dice aquí, bueno, ustedes ven aquí y me acompañan al 51, al verso 51 para ver algo. Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bien, ok. Hebreos capítulo 9. Discernir. Dice así, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. O sea, es evidente que lo espiritual es mejor. ¿Ya? Es mejor, es mayor, es más puro, es más certero, es verdadero, en cierta manera. Bien, dice, fue llevado arriba al cielo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Otra vez, figura del verdadero. Sino, o sea, cuando Él estaba entrando en el cielo, ¿a dónde estaba entrando? A algo que nosotros hemos menospreciado, que la iglesia ha menospreciado, el verdadero tabernáculo. Claro, el tabernáculo forma parte de la figura, pero se han dado cuenta que esa figura muestra una verdad. Y esa verdad es el camino, no lo voy a decir más, solo una vez, el camino que nosotros debemos recorrer hacia el cielo. Tú no me has declarado con quién voy a ir. No, todavía no te lo he declarado, pero ahora lo declaró. ¿Quién recorrió primero el camino? ¿Quién lo recorrió? ¿Hacia dónde es el camino? ¿Y quién lo recorrió primero? ¿Pero para qué lo recorrió primero? Para guiarme y mostrármelo a mí. Eso es lo verdadero. Bien, si yo observo el tabernáculo, voy a ver que Él pasó por la cruz y luego pasó por el lavacro. ¿Cuál sería el verdadero tabernáculo? ¿De qué tenemos que gustar nosotros? De la cruz de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer la palabra? Lavar el corazón, porque dice los
bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos. Si tenemos que conocer a Dios, ese es el camino. Todo lo demás lo está entreteniendo a usted en el camino. Voy a decir algo que a lo mejor, pero no sé si lo digo, pero bueno. Somos dos tipos de personas. No voy a decir nada para que no meterme en problemas, menos en otro día. Somos dos tipos de personas. Uno de esos dos tipos de personas generalmente busca objetivos. Vaya, allá va. El otro tipo de persona, por lo general, se crea, vamos a pasar por aquí, pasemos por allá, miremos allá, se va creando en el camino. Ese otro tipo de persona siempre dice, ¿a dónde vamos? Y vamos a ir allá, allá vamos. Y llega allá, esa es su meta. Cumple objetivo. Pero la otra persona siempre va por la esquina, pasemos por acá. Podríamos pasar esta placita. A veces la iglesia es así. Él tiene un objetivo. Pero la iglesia quiere, pasemos por aquí, hagamos tal cosita. Y nos vamos entreteniendo. Y entonces la iglesia está entretenida. Y Satanás no necesita a la iglesia desviarla con un tanto engaño. Solamente desviarla un poquito hacia algo que no sea la verdad y la iglesia se va a ir por ahí. Miren, noten. Lo siguiente es las doctrinas. En el camino, ustedes ven camino, doctrina. Efesios, miren. En el capítulo 4. Perspectiva, ahora, una perspectiva del camino. Digamos, visión, el camino, la visión, ok. La verdad, discernir lo verdadero, ok. Pero tienen ustedes ahora las doctrinas. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron estas cosas? Noten aquí, Efesios. Capítulo 4. Versículo 12, dice así. A fin, los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a creer lo mismo. Necesitamos llegar a creer lo mismo. Ese es el problema que tiene la iglesia. No creemos todos lo mismo. Noten, miren, el Señor a través de Pablo en 1 Corintios le dice, os ruego hermanos que penséis una misma cosa y que seáis todos de un mismo parecer o en cierta manera que creáis lo mismo. Pero los corintios no creían lo mismo. ¿Qué dijo acerca de esa iglesia? Que eran, pero no digan la palabra fuerte, digan la que es más suave que equivale a esa. Eran niños. Así que los niños están peleando que el pastor, yo estoy con este pastor, yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Herminio, yo soy de Calvino, lo que sea. Nosotros somos calvinistas, ustedes son herminianos, yo uso Scofield, ustedes usan Calvin. ¿Me entienden? Ahí así. ¿Se dan cuenta? Denota niñez. No ha llegado a creer lo mismo, pero el hecho de que no creamos lo mismo en las iglesias significa que somos niños. Bueno, hágalo más bíblico, por favor, hermano. Bueno, ahí dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ven? O sea, no ha recorrido el camino, porque el camino es para conocerle. Y dice que tenemos que llegar. Una vez que conozcamos, hasta ahí nomás, miren, una vez que conozcamos al Hijo de Dios y todos lo conociéramos, ¿creeríamos todos lo mismo? Porque Cristo es uno solo. Ya, pero dice así, a un varón perfecto todos, a la estatura, verso 14. Bueno, aquí una palabra que les comunicaba yo a los hermanos el día lunes, estatura. Estatura uno lo liga con una persona grande. No, yo voy a una persona de estatura, que no tiene estatura. No se equivoque, la palabra estatura viene de estatua. Y la palabra estatura significa estar firme. Esa persona tiene estatura. Y es firme, no es una persona variable. Tú no lo haces cambiar con cualquier cosa. Porque es una estatua, está firme. Eso significa, estatura significa firmeza. Usted está firme en lo que cree.
¿Ah? Nada más, y en hartas cosas. Uno puede ser, los jóvenes hoy tienen edad, madurez, pero no tienen estatura, por eso que van para todos lados. Se cambian de carrera, se cambian de trabajo, cada rato. No, ¿dónde está? Esta persona nunca se estabiliza. ¿Han visto ustedes? Hoy no se estabiliza nunca. ¿Cuándo será el día que este niño se afirme en algo? No tiene estatura. Ahora van a decir, por eso es lo que dice después, para que ya no seamos niños. ¿Cómo son los niños? No saben, pues si un día usted nunca le pasó que en Navidad le iba a regalar un regalo a su hijo y un día le gustaba tanto y cuando llegó el regalo lo tiró para allá porque le gustó el del amigo. Entonces usted le iba a regalar un tremendo camión que quería y le regala ese camión y está ahí y ve que al niñito al lado le regalaron un triciclo, ¡pah! Y patea el camión y le quiere ir a quitar el triciclo al niñito. Y usted dice, se lo regalé con tanto amor y ahora me lo menosprecia. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Un adulto dice, esto voy a hacer, eso hace. Un niño no, pues cambia. Le gusta el fútbol un día le gusta un equipo, va al colegio y los cabros chicos de allá llegan todos con la toalla de un equipo. Y él llega con la del otro. Y ve que todos tienen la blanca con negro y él tiene la verde con blanco. Y hace esto, la mete a la mochila y saca una blanca. Porque ¿a quién se quiere parecer? A todos los demás, porque es fluctuante, no tiene firmeza, no está convencido él en sí mismo. Entonces aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento. Entonces, ¿de dónde salen los diferentes caminos? ¿De dónde salen las doctrinas? De que lo primero que yo escucho me llama la atención. Está bueno, y hacemos eso. Hubo un tiempo en que todo es lo mismo. Cesó eso, paró. Vino el otro tema que se le denomina como esto de los apóstoles, que empujan, que mojan, que dinero, que la cosa. Todos por allá. Vino la prosperidad, va a mostrar la prosperidad. Y la iglesia se la lleva yendo en pos de modas. Tocar Mark Orwell, tocar Gibson. Y la iglesia lleva la moda. ¿Por qué? Porque son niños fluctuantes. Cualquier cosa lo saca. De ahí nace todo. Miren ahora aquí en Filipenses. Vamos a leer aquí Filipenses y en el capítulo 3. Las diferentes doctrinas. Miren. Todos conocemos el testimonio de Pablo, se lee tanto, pero dice así. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo reconoce no tener perfección. Allá dice que lleguemos a la estatura. Bien. Sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido. Así que uno tiene una ventaja. La ventaja es que uno no sabía dónde iba el camino, pero dice que el Señor pasó, ¡pum!, y te agarró. ¿Ok? Así como al vuelo. Asir tiene que ver como el águila. Le arrebata la presa. Así él, ¿no es esto un tizón arrebatado del infierno? Así nomás. Al vuelo. Bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué cosa? Olvidando ciertamente lo que queda a Jesús Nazareno. Perdona que lo diga de esa manera. ¿Qué es lo que queda atrás? En el caso de él, ¿qué fue? ¿De qué está hablando? Todos conocemos el pasaje. De toda su vida religiosa. O sea, de las cuestiones y las costumbres. En pocas palabras, las cosas del Señor. Pero ahora dice, olvido todo eso
y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Qué está delante? ¿Qué es lo que viene? La verdad. Pues ya no soy niño, voy creciendo. Prosigo, camino a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es lo que quiero alcanzar, Cristo Jesús. ¿Por qué es el premio? Porque yo en Cristo Jesús voy a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera, yo necesito al Hijo. Él es el camino para conocer a Dios. ¿Se entiende? Así que el camino de Dios, dice el Señor, yo soy el camino. Sí, pero lo puede colocar en un camión o en un parabrisas o en su casa, lo que sea, pero puede que no entienda lo que significa. Lo que significa es que Él te está guiando hacia el Padre, que es la meta de la iglesia. ¿Qué pasa si me enredo en las cosas? Conozco todo, menos lo que tengo que conocer. Bien. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unidad. ¿Sentís lo mismo? Fíjense cómo la iglesia está en un estado de inmadurez. Véanlo ustedes. No es necesario que el hermano está haciendo una crítica. No, véanlo ustedes. Yo no estoy hablando, insisto, de 1 Corintios. No sentían la misma cosa, no veían lo mismo. Bien. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así, según el ejemplo que tenéis en nosotros, que porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos. El fin, la meta, de los cuales será, ¿de qué se pierde uno? Del camino, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todo su logro, toda su meta, todo su éxito es cuánto dinero y cuántos logros han tenido su familia y él. Como que lo logró todo porque ahora todos son profesionales. No logró nada, porque más nuestra ciudadanía, ¿a dónde fue el Señor? Si tú quieres ir al cielo, nota, esto es no sale, esto es como primera de Marcelo. ¿Entienden? Si tú quieres ir al cielo, no puedes tener nada que te agarre a la tierra. Porque si tú quieres viajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué te agarra aquí si te quieres ir a quedar allá? Solo. La familia, todo te agarra. Necesitáis deshacerte de todo para no tener ningún interés, pues una vez que no tienen, uno ve siempre, ya no me queda nada acá, me voy. Y dice, así como trágico, ya no tengo nada acá, me voy. Ahí actúa un poco. ¿Me entienden? ¿Por qué? Entonces es lo que dice Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, pero nada. Entonces si yo tengo tantas cosas, estoy arraigado. Puse mal los ojos en el camino. Alguien me mostró algo que no era. Alguien me mostró que el éxito está en tener. Y Pablo nos está enseñando que el éxito está en perder. Perder para ganar. El otro sería ganar para perder. Porque la palabra dice que raíz de todos los males, el cual se extraviaron. Bien, ya. Ahí ustedes pueden leer lo que está esperado ahí. Lo que está adelante incluso dice la gloria suya, la gloria postrera. Bien, ok. Miren aquí Hechos capítulo 17. Esto como último acerca de cuando niño fluctuante, cuando sigue el camino. Miren aquí, esto va a ser bien popular, digámoslo así.
capítulo 17, versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. Así que está mirando cómo está la cosa. Ya, bien. Pero como les decía yo, en alguna oportunidad, alguien dijo así: hermano, yo no veo la iglesia como la ve usted. Le dijeron a cierto pastor, no lo voy a decir porque yo no veo la iglesia como la usted. Aquí Pablo no es la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuántas iglesias hay en una ciudad? Vaya a saber si en cada cuadra hay una. Pero bien, ve la ciudad entera, completa, entregada a la idolatría. No dice tal religión, no dice nada de eso. Bien. Y entonces un hermano dijo, pero hermano, yo no veo la iglesia como la ve usted. Y el pastor le dijo a todos los hermanos que estaban presentes, ¡shh! Silencio, que el hermano está durmiendo. No hagan ruido. Porque uno a veces no ve cómo está. No ve cómo está ni siquiera su propia vida. Bien, dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Seguramente. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, dice. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Nuevos dioses? Jesús, nuevos dioses. A veces tanto la idolatría que cuando les presentan al Jesús verdadero piensan que es otro Dios que el que han conocido. Lo que pasa es que se envolvieron en las cosas y nunca conocieron al verdadero. Qué terrible es ver que el verdadero parece que ante mí fuera el falso. Entonces noten, ¿pero qué está diciendo? Pero si cuando Jesús vino era el verdadero. Crucifíquenle, le dijeron. Crucifíquenle, no es el verdadero. Decían que era samaritano, que tenía demonios y todo lo que le decían. Falsa doctrina. Bien, dice así. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Nos parece extraño lo que enseña el hermano. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entre paréntesis, aquí en el texto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír cómo está la iglesia. ¿A qué se deben todas las doctrinas que usted ve? A que la mayoría de los seres humanos y extranjeros y todos los que están residentes allí, en esta persona, en nada se interesan sino en escuchar algo. Así que la iglesia está como esponjita, esperando qué es lo que sale. Y esto que sale, esto lo aviva. Disculpen, voy a decir a lo mejor algo que es fuerte, pero es cierto. Hubo un tiempo que salieron esto de las primicias. Todos con las primicias. Todos en todos los lugares las primicias, que trae las primicias, primicias. Alguien lo escuchó y todos lo repitieron. Alguien vio que había que reunirlo de 12. La famosa visión esa. 12, estos 12. ¿Qué hicieron toda la iglesia? Todos hicieron lo mismo, los 12. Porque la iglesia, ¿en qué se interesa? En oír algo nuevo. Ya no es suficiente el evangelio para convertir la gente. Ya no es suficiente la palabra de Dios. Se necesitan estrategias de evangelismo.
Y empezamos con la liturgia. Nosotros que somos ya un poco más de años y que fuimos a alguna iglesia pentecostal donde se tocaba la iglesia con la guitarrita, el banjo y las mujeres con su cintita roja, su camisita blanca, su faldita azul, luego nos apareció la batería y muchas iglesias dijeron, no, esas iglesias son demoníacas, no, y empezó así todo. Luego todas las iglesias tenían batería. Creo que al principio fue el teclado. Pasar de la guitarra al teclado. Después, y ahora todo es electrónico. Pero todos fueron, es como seguir una moda, es como algo nuevo. Esto sí. Aparece uno sanando, todos sanan. Aparece uno echando para atrás, todos echan para atrás. Aparece uno que quiere tener un jet, todos con jet. Aparece uno que dice que hay que comprar la verdad, que cada uno pase con 10.000 pesos adelante, todos con los 10.000 pesos. Aparece uno que cuando necesita algo dice, ¿quién tiene 20.000? Los de 20.000, levanta la mano. Y levanta la mano. Y después toda la iglesia lo mismo. ¿Dónde va usted? Todos empezamos con los de los 10, de 5, los de 1.000. ¡No, monedita! Porque vamos copiando las cosas nuevas. Todo eso es lo que nos interesa. Entonces cuando viene el Señor, a nosotros nos parece extraño. Bueno. Ahora fíjense, perspectiva, lo último. Una perspectiva, pero del liderazgo. Aquí en el 8. Hechos capítulo 8, y aquí hablando de esto, miren esto. El camino, perspectiva. Miren cómo se crean las perspectivas, hablando de eso. Pero el liderazgo, noten. Verso 9. Se predicaba el Evangelio, usted lo puede leer. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar. ¿Ven? Noten bien el liderazgo. Haciéndose pasar por algún grande. Bien. A este oían. ¿Quiénes? ¿Y cómo lo oían? Que hay veces que a uno le cuesta que las personas estén atentas. Pero aquí parece que están bien atentos. Dice, desde el más pequeño. Se pasó. ¿Qué clase de iglesia será esa? Buena iglesia. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder. Cuando veían a Simón. Miren las personas. La perspectiva, el camino. Ya. Y le estaban atentos por segunda vez, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, porque hay muchas veces que la iglesia pone los ojos en todo lo que es. Parece del Espíritu, pero no lo es. Porque siempre la iglesia cree que el único que sana es el Señor. Y hay que tener cuidado que la palabra dice claramente que van a venir en algún momento aquellos que hacían cierta cantidad de milagros. Le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos mucho milagro. Y el Señor les declarará, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, ¿en nombre de quién sanaban? ¿Esos milagros de parte de quién lo hacían? Luego tienen 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra que con grandes prodigios y milagros engañará mucho. O sea, Satanás hace milagros. ¿Se acuerdan cuando Canes y Jambres sacaron la serpiente para hacer lo que hacía Moisés? Aquí dice que con sus artes mágicas había engañado a muchos. A muchos engañarán. Ya, bueno. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, un creyente. Y habiéndose el que creyere y fuere, estaba siempre con Felipe,
viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Un líder que ve y queda extasiado. Ok. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, miren, está el líder, ¿qué está mirando? ¿Dónde está poniendo los ojos? ¿Qué está observando? El líder, la gente le está atenta, los niños le están atentos a todo, y está mirando. Y mira atentamente y dice que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué vio? Noten, ¿vio la verdad o vio las cosas de la verdad? Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, les ofreció, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba. Pasen adelante todos los que quieren recibir el Espíritu Santo, porque les vamos a imponer las manos. Cualquiera. Para que cualquiera lo reciba. ¿Eso vio? ¿Y qué quería por ello? En tiempos de tanto que se necesita. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los hijos del rey, lo que sé, lo declaro, porque la declaración tiene poder, lo declaro. Y pone las manos, lo declaro. Declaro sanidad, declaro, todo lo declara. Bueno, vamos a declarar algo. Aquí en el capítulo 4. Vamos a leer el 3 primero. 3 de Hechos, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar en esto? ¿Dónde pusieron los ojos? En las cosas, pero no ven la verdad. Miren ellos orando, capítulo 4. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes. No es la mano de nadie. Vengan para recibir su sanidad. Viene tal persona para su sanidad, como si tuviera poder. No hay ningún ser humano que tenga poder. No, es que le dio el poder. No. Dios sana cuando Él quiere, porque es su mano la que sana. Él da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene de los hombres. ¿Qué dijo el Señor? Él que viene después de mí, dijo Juan el Bautista, Él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza el Espíritu Santo? Él. Pero es que los apóstoles imponían las manos. Sí, pero ellos eran solo la representación de mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
¿Quién sana? ¿Quién tiene que extender la mano? Capítulo 5, versículo 12. No se equivoquen, mire qué cerca está el error. El punto del liderazgo. Voy a adquirir esto, voy a hacer tal cosa. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. El 5, antes, ¿quién está escribiendo? Pero en realidad era la mano de Dios. ¿Quién era la mano de los apóstoles? La mano de Dios. Imposición de manos. No impongáis las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque la imposición de manos es de Dios. Nunca ha sido del hombre, jamás. Lean la historia de Moisés cuando le impone las manos a Josué para, dice, darle el espíritu de sabiduría para que dijera al pueblo en Deuteronomio 34. Pero si usted lee el 32, se va a dar cuenta que el Señor le dice a Moisés: tráeme a Josué para que yo le dé el cargo. Es Dios quien da los cargos, nunca jamás el hombre. Pero el hombre sigue viendo al hombre. ¿Dónde está Moisés, ese varón que nos sacó? ¿Qué? Y yo pensé que Dios lo sacó. ¿Qué hizo Moisés? Levantó su mano para que se abriera el mar rojo. ¿Usted le cree? Las aguas obedecen al Señor. El Señor le dice que se abran y esas se abren. Dice: se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cómo está el pueblo? ¿A quién alaba el pueblo? Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra te alabará. ¿A quién vamos a alabar? ¿Y aquí a quién están alabando? ¿Se dan cuenta que siempre se tiende a arrodillarse delante que no se debe? ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Y me postré y el ángel me dijo: para. No te postres. Yo también soy consiervo tuyo y de aquellos que adora a Dios. ¿Delante de quién te quieres postrar? ¿A quién quieres alabar? ¿Qué Dios, Simón? ¿Le gustó el poder, será? ¿Quería sentarse para que lo alabaran? Iba a decir algo, pero me voy a cuidar. Así que observen eso. Miren ahora aquí, para terminar, en Juan capítulo 14. No voy a saltarme algo que está en Colosenses en el capítulo 2. Si quieren lo anotan. Pero es cuando aquel se mete en lo que, digámoslo así, conmueve. Eso pasa a grandes niveles, a niveles locales, como sea. Si la persona está mirando ahí entre medio de todos. Y entonces quiere hablar cosas extraordinarias y misterios de Dios. Pero la palabra dice que se está entremetiendo en las cosas que no ha visto. Entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. O sea, en pocas palabras, viendo que todos lo que más impacta es hablar de manera misteriosa o hablar los misterios de Dios, lo que quiere enseñar él son esas cosas, porque lo está mirando. ¿Pero a quién está mirando? Y siempre quiere tratar. Yo a veces esto me pasó a mí al principio. Yo no sabía, llegó un momento en que trataba tantos temas de la iglesia que tenían que ver con la enseñanza, que llegó un momento en que pensé: ¿y cómo se predica el evangelio? Y el Señor trajo un dicho a mi corazón, del mundo, pero un dicho, que a la vaca se le olvida. Y entonces se cree muy grande. Y se le olvidan los pobres. Y después no sabe cómo hablarle. Es que yo no sabría cómo predicar el evangelio. Bueno, a mí me pasó. Sí, ¿y de qué le hablo? Hablar del Apocalipsis les quería yo. De la gloria postrera. Porque es algo que
se demuestre primero que yo sé. ¿Se dan cuenta? No, así no es el Señor. El Señor es un dispensador grande. ¿Conoce los dispensadores? Le da la pastilla justa a la persona que necesita. ¿Qué necesita usted? No, nosotros estamos en divisiones. Bueno, Jesucristo ya está crucificado. ¿Y ustedes? No, nosotros ya estamos maduros. Bueno, sabiduría oculta, la cual ninguno de los ojos de los hombres ha visto alguna vez. Así Pablo dijo, ¿no? En Corintios, a los que han alcanzado madurez, el Señor le da a cada uno lo que corresponde. Nosotros damos lo que no nos ha sido dado. ¿Por qué? Vanamente hinchados, creyendo que sabemos algo. Pablo dice que aún no sabemos todas las cosas como debiéramos saberlas o conocerlas. Ojo con eso. No es tratar de impactar, es conocer. Y hasta donde el Señor le permita. Bueno, dice aquí así, en el capítulo 14, para terminar. Discerniendo, viendo el camino, discerniendo, viendo la doctrina y las perspectivas, de dónde sacan la visión y la fe. Bien, todo lo que es el desvío, el camino. Muéstrame tu camino. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque toda la gente cree en Dios, ¿se han dado cuenta? No, sí. Le pregunto a usted, ¿tú crees en Dios? No, sí, yo creo en Dios. Pues. Sí, cree en Cristo también. ¿Creen en Dios? Sí, todos creen en Dios. Pues. ¿Se imaginan los israelitas? Porque aquí esto está en contexto. ¿Creen en Dios? ¿Qué irían a decir los de Jerusalén o los israelitas? Por supuesto que creemos en Dios. Pues. Bueno, creéis también en mí, les digo él. Porque hay quien cree en Dios y no cree en Cristo. Interesante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hay gente que quiere decir que aquí es que se tomó él mismo. Está la gente ahí y se toma porque como él está en nosotros, se tomó él. No, aquí esa palabra no dice eso. Tomaré a mí, es hacia mí, o sea, donde él va a estar, nos va a llevar. Eso significa, nada más que eso. Lo demás es para tratar de justificar ciertas calles. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Porque, ¿a dónde nos va llevando? Ay, veamos, esto yo no lo he dicho. Ustedes están diciendo algo que no he leído. ¿Y sabéis a dónde voy? Ah, ¿sí? ¿Moisés lo sabía? ¿Abraham lo sabía? ¿Qué dice Abraham? Y salió. Abraham dijo, a ver, Abraham es el padre de la fe. Y salió sin saber a dónde iba. Y Moisés, ¿tú no me has declarado a dónde yo tengo que ir? Si no me muestras tu camino, yo no me muevo. Bueno, los discípulos lo tienen que saber. Seguramente que ellos lo saben. Dice, ¿y sabéis el camino? Ah, ahí ven, tienen que haber dicho, no sé, vos digo, esto somos más que Moisés. Porque Moisés no sabía, ahora nosotros sí sabemos. Bueno, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? 3 años con el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Dónde termina el camino? No la música, no los conciertos. Lo siento, yo vengo de ahí. No los conciertos, no la fama, no ser un gran músico, no. La iglesia debe ser conducida al Padre. Si alguien no está haciendo eso, con todo el respeto que nos merece, no está haciendo el trabajo.
si me conocieseis. Así que partamos por ahí. Creer en Dios, creéis también en mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis al Padre y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y esto lo quiero dejar entre ustedes y entre la iglesia que pueda oír. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ¿qué conocieron del Señor? Pero ahora está hablando que Él es el camino. ¿Qué es lo que no ha conocido? Sus discípulos. 3 años con Él y no conocían el camino. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El camino del Señor. Muéstrame el camino hacia dónde voy. Sin discernimiento. Aquí ellos no podían discernir. Miraban lo que tenían frente de ellos. Él al final, después de Juan, ya hacia el capítulo 21, 19, 20, muere y resucita. Cuando lo ve María, pensaba que veía al hortelano, y él le dijo: mujer, no me retengas, suéltame. Porque la iglesia, ¿qué visión tiene del Señor? Una visión terrenal. ¿Cuánto de la iglesia incluso cree que Jesús tenía el pelo largo, barba? Bueno, eso es por el voto nazareo, pero los ojos azules. ¿Usted se lo imagina con los ojos café? A lo mejor los ojos pardos. ¿Quién le enseñó a usted que tenía los ojos azules? Celeste, que casi se le alumbraban. Las películas. Porque ¿qué es lo que retiene el mundo de él? Su imagen terrenal. Mas su iglesia está llamada a conocerlo, su imagen celestial. Porque ¿dónde está la verdad? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Que el Señor nos guíe por su camino a conocer, no a Jesucristo en la carne, sino a Jesucristo en el Espíritu. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos instruye y nos guarda. Dice tu santa palabra: muéstrame, Jehová, tu camino. Enséñame a andar por tu senda. Padre, no me muestres lo que tiene que ver con la religión, no me muestres lo que tiene que ver con algo humano. Queremos conocer la verdad de las cosas. Señor, esa es nuestra meta, conocerte a ti. No hay otra, Señor. Conocerte a ti. Para que podamos decir que, como David decía, que tú nos enseñes el camino que hemos de escoger. Porque evidentemente nosotros no sabemos qué escoger. Es obvio que nuestro corazón nos desvía. Es obvio que nuestro corazón nos guía por lugares por donde no debiéramos ir. Porque siempre el corazón se está aferrando a aquello que es terrenal. Y la Biblia dice, tu sagrada palabra, el camino de la vida es hacia arriba, porque es hacia el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.